Muy buenos días, Dios me lo bendiga. Nuevamente estamos en Panamá, en el distrito de La Chorrera. La iglesia El Maná de la Esperanza te da la bienvenida y te saluda en este día hermoso que Dios nos ha regalado. Hoy es un día muy hermoso y nos gozamos en el Señor. Hoy tenemos una palabra poderosa. Hoy tenemos, el tema de hoy es la doctrina de la Trinidad. Y vamos a ver sobre la Trinidad, sobre las tres personas de la deidad. Pero antes vamos a tener un tiempo de oración. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, Padre, te damos toda la gloria, toda la honra. Padre, gracias por tenernos en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos has dado las redes sociales para llegar a todas las personas que tú quieres que reciban esta palabra. Padre celestial, te alabamos. Padre, te honramos, Padre. Gracias por el privilegio de darnos hoy la oportunidad de predicar tu palabra. Padre, te pido que tu palabra llegue a las personas que no te conocen, para que puedan, por medio de tu espíritu, ser regenerados y puedan entregar su vida a ti, Señor. Y así mismo te pido por aquellos que ya te conocen, pero que necesitan, Señor, más de tu palabra, porque cada día necesitamos más de ti. Padre, que el Espíritu Santo que mora en ellos los ayude, Señor, a entender esta palabra, estas profundidades que tú nos has dado de tu palabra. Gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermanos y amistades, amigos, los saludos. Y vamos a empezar con el texto de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Podemos empezar con esta pregunta: ¿cuántas personas hay en la deidad? En la divinidad hay tres personas: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres son un solo Dios. Solo es un Dios. Son tres personas en un solo Dios. De la misma sustancia. Escuchen bien esto. Estas tres personas son de la misma sustancia e iguales en poder y gloria. Por eso es que Primera de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Qué tremendo, hermano. Dios es uno solo. Uno solo. Sin embargo, existen tres personas distintas en nuestra deidad. Se trata de un misterio sagrado que la luz que tiene el hombre jamás hubiera podido descubrir. Nuestras mentes, hermanos, son finitas. Y si Dios no nos muestra este misterio de la Trinidad en su palabra, nuestra mente jamás hubiera entendido esto. Esto es igual, esto es lo mismo, del mismo modo del caso de las dos naturalezas de Cristo. Cristo es hombre y Cristo es Dios. Es lo mismo, es parecido. Es una sola persona
con dos naturalezas. Así también sucede con las tres personas que son, sin embargo, una sola deidad. Veamos un abismo insondable que no podemos entender, solo creerlo. Miren lo que dice Marcos, y es bueno que busquen, si tienen sus Biblias, donde están, busquen Marcos 1:15. ¿Qué dice Marcos 1:15? Después que Jesús es bautizado y empieza su ministerio, él empieza con esta palabra. Miren lo que dice. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer. Para nosotros poder entender la Trinidad, no lo vamos, con nuestra mente no lo vamos a lograr. Pero debemos de creer. Debemos de creer que existe un Dios con tres personas. Hay que creer en el Dios Padre, hay que creer en el Dios el Hijo, y hay que creer en Dios el Espíritu Santo. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Quiero que sepan, los que me escuchan, muchos a nivel mundial están confundidos con este tema. Muchos creen que son tres dioses, pero no, es un solo Dios en tres personas. Es un solo Dios en tres personas. Miren lo que dice Deuteronomio 6, y vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio 6, del 4 al 5. Dice la palabra del Señor, y les leo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahora vamos a buscarlo en Marcos 12:29. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Quizá ha cambiado algo del Antiguo al Nuevo. Vamos a ver si ha cambiado. ¿Qué dice Marcos 12:29? Dice la palabra del Señor. Marcos 12:29 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es el mismo. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es inmutable, hermano. No cambia. Lo mismo que se dijo en el Antiguo, se repite en el Nuevo Testamento. Dios solo es uno, en tres personas. No podemos cambiarlo. Las tres personas de la bendita Trinidad se distinguen, pero no se dividen. Son tres personas, pero una sola esencia. No olviden eso. Este es un enigma divino en el que uno hace tres y tres hacen uno. Nuestras mentes finitas no pueden comprender la unidad en la Trinidad. Más de lo que una cáscara de nuez es capaz de contener todo el agua del mar. Eso es imposible, ¿verdad? Asimismo nosotros en nuestra mente es imposible entender la Trinidad. Solo tenemos que creer en el Señor. Veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para intentar aclararlo con un símil. En la masa solar, lo que conocemos como el Sol, en la masa solar se hallan la sustancia del Sol, sus rayos y su calor. Los rayos nacen en el Sol y el calor procede tanto del Sol como de los rayos. Pero estos tres, aunque diferentes, no están divididos. Todos forman un solo Sol. ¿Sí, verdad? Es un ejemplo que más o menos pueden entender la Trinidad. Así también en la bendita Trinidad. Permítaseme hablar primero, vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de la unidad en la Trinidad
y luego hablaré de la Trinidad en unidad. Primero, de la unidad en la Trinidad. La unidad de las personas de la deidad implican dos cosas. ¿Qué implica esa unidad en la Trinidad? La deidad, la identidad de esencia. En la Trinidad no hay una unidad. En la Trinidad hay una unidad de esencia. Las tres personas son de la misma naturaleza y sustancia divina. Por tanto, no hay grado de deidad. Una persona no es Dios más que otra. Los tres son igualitos. Tienen la misma naturaleza y la misma sustancia. La mutua inseparabilidad de las personas de la deidad o su ser juntas en uno. Las tres personas están tan unidas, que cada una se halla en la otra y con la otra. Vamos a ver lo que dice Juan 17, 21. Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ellos están tan unidos que todos están unidos uno con el otro. Veamos ahora de la Trinidad en unidad. La primera persona en la Trinidad es Dios Padre. Se le llama la primera persona en cuanto a orden, no en dignidad. Dios Padre no posee una perfecta esencia que las otras personas no tengan. Dios Padre no es más sabio que los otros, no es más santo que los otros, ni es más poderoso que los otros. Los tres son iguales. Los tres son igual de sabios, son igual de santos y son igual de poderosos. Las tres personas son idénticas. Existe una prioridad, no una superioridad. Dios Padre no es mayor que el Hijo, ni es mayor que el Espíritu Santo. Esto se ha puesto como primera persona solamente por un orden. Que quede muy claro en esto. Dios Padre es creador. Vamos a ver lo que dice Génesis 1:1. Todo el mundo lo conoce. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Así que Dios es creador. Dios es soberano. Vamos a ver el Salmo 103:19. Salmo 103, versículo 19. Dice la palabra así: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Sobre todos. Él es soberano. Él ha decretado para su propia gloria todas las cosas. Lo encontramos en Efesios 1:11. Efesios 1:11 nos dice: dice la palabra del Señor: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y también Él nos escoge. Él escoge a sus hijos. Él escoge a sus hijos, hermanos. Efesios 1:3-4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es la primera persona en la Trinidad. Vamos a ver la segunda persona en la Trinidad, que es Jesucristo, su Hijo, engendrado por el Padre
antes de todos los siglos. Veamos Dios Hijo. Juan, y quiero que veamos una porción que va a aclararnos. Muchos creen que Jesucristo existe desde el día que nació de la Virgen María. No es así. Jesucristo es eterno, igual que el Padre. Él es eterno. Él no tiene ni principio ni fin. Jesucristo ha existido por la eternidad. Y vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan, versículo 1. Versículo 1 del 1 al 4. Primero, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, del 1 al 4. Del 1 al 4. Dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Miren lo que dice el versículo 3. Que este verbo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice que el verbo estaba en el principio de la creación. Ahí estaba el verbo. Pero estamos hablando del Hijo. Vamos a ver quién es el verbo. Vamos a ver el versículo 14 de Juan, del Evangelio de Juan. Ahí mismo estamos, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Este verbo, ¿quién es? Vamos a ver el versículo 14. Y aquel verbo, está hablando del verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como ¿de quién? Del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo, que es el verbo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Tremenda porción. Aquí estamos viendo la eternidad de Cristo. Cristo ha existido por la eternidad. Si usted pensaba que Cristo había empezado, había sido creado en el nacimiento por medio de la Virgen María, no es así. Hoy usted ha visto que Cristo es eterno, igual que el Padre. Es eterno igual que el Espíritu Santo. Es eterno. Cristo ha existido por la eternidad. Este pasaje declara la generación eterna de la persona del Hijo de Dios. Esta segunda persona en la Trinidad, que es Jehová, ha llegado a ser nuestro Jesús. La Escritura se refiere a él como el renuevo de David. Vamos a ver Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. Dice la palabra del Señor: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y haré juicio y justicia en la tierra. Un día el Señor Jesucristo va a reinar en esta tierra. Va a reinar en una tremenda paz. Pero ese es otro mensaje ya. Así que seguimos. En Jesucristo será justificado todo aquel que cree en Él.
quiero que veamos rapidito esto, es muy importante. Solo por medio de Jesucristo hay salvación. Vamos a ver Romanos capítulo 3. Este es muy importante, esto que lo entendamos, hermanos. Romanos capítulo 3, dice la palabra del Señor, el versículo 22, dice, y les leo: la justicia de Dios, pongan atención a esto, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Quiero que sepan algo. La palabra creer no es decir yo creo en Jesús. No. La palabra creer es un cambio de vida. La palabra creer es un cambio de dirección. La palabra creer es odiar el pecado que usted ama hoy. Creer en Jesús es vivir para Jesús. Quería aclararle esto para que entienda. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. No hay nadie que no haya pecado. Cuando un niño nace, ya es pecador. Versículo 24 dice, siendo justificado, aquí viene. ¿Quién nos justifica? Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es la fe de Jesús. Aquí estamos viendo, el único medio de salvación es Jesucristo. No hay otro, hermano. No hay otro. Si usted me está escuchando y si usted no ha conocido a Cristo, usted tiene que pedir misericordia a Jesucristo. Te pida misericordia a Jesucristo para que su vida sea transformada. Así que nuestro Salvador, dice Juan 14:6. Vamos a buscarlo rapidito. El Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 6. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Ni un hombre en esta tierra puede hacer el papel de Jesucristo. Esa es una falsa. El que se llama mediador entre Dios y los hombres, aquí en la tierra, un hombre igual que usted y yo, es un mentiroso, es hijo de Satanás. El único que va a llevarnos a la salvación es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Él es, dice la Biblia, nuestro Salvador. ¿Qué más es Él? Él es creador, igual que el Padre. Ya lo leímos en Juan 1. Juan capítulo 1, vamos a leerlo nuevamente. Juan capítulo 1, versículo 3. Dice, pero vamos a leerlo del versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que también Él es creador. Él es nuestro Salvador y es nuestro mediador. Primera de Timoteo 2:5. Vamos a buscar Primera de Timoteo 2:5. Dice la Biblia. Dice la Biblia. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿A quién? ¿Algún hombre en esta tierra? No, Jesucristo hombre. Es el único. Él es nuestra segunda persona en la Trinidad. Ya vimos al Dios Padre, vimos al Dios Hijo, ahora vamos a ver al Dios Espíritu Santo. La tercera persona en la Trinidad es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. También es eterno. Ha existido por la eternidad. Su trabajo consiste en iluminar la mente
y en inflamar impulsos santos. La esencia del Espíritu está en el cielo, dice la Biblia, y está en todo lugar. El Espíritu Santo está en todo lugar. En todo lugar está el Espíritu Santo. Pero hay algo aquí importante. Su influencia se manifiesta en el corazón de los creyentes. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice 1 Corintios 3, 16. El Espíritu Santo está en todos lugares, pero su influencia está en el corazón del creyente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Su influencia está en el corazón del creyente. Y ya le expliqué que es un creyente. Si usted dice que ama a Dios, si usted dice que cree en Dios, pero hace lo que le da la gana, usted no es hijo de Dios. Usted lamentablemente es hijo del Satanás. Usted tiene que obedecer a Dios. Usted tiene que obedecer a Dios para creer. Y cuando usted llega a creer, el Espíritu Santo mora en usted. Hace casa, él vive dentro de usted. Y la influencia del Espíritu Santo va a estar en usted si obedece los mandamientos de Dios. En este bendito Espíritu quien nos proporciona la santa unción, y vamos a ver primera de Juan, donde dice que Él nos proporciona su santa unción. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20 dice, y les leo: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo nos va a dar la unción. Aunque los méritos, escuchen bien esto, aunque los méritos de Cristo nos otorgan la gracia, es el Espíritu Santo quien actúa en nosotros. Aunque en Cristo, como le dije hace un rato, es nuestro Salvador, aunque en Cristo quien efectúa la compra, Él es nuestro Salvador, es el Espíritu Santo quien nos da la seguridad y nos sella para el día de la redención. Vamos a ver Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice la palabra, y les leo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, nos da la seguridad que somos sus hijos, somos hijos de Dios. Pero tenemos que estar, para ser hijo de Dios tienes que haber creído, y como siempre les repito lo mismo, creer es un cambio de actitud. También dice la Biblia que el Espíritu Santo es nuestro consolador, Juan 14:26. Juan 14:26 dice la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, miren esto, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Dónde está lo que el Señor hizo en la tierra? ¿Dónde está eso? Está en su palabra. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y os recordará lo que Jesús ha hecho. Está en su palabra. Mucha gente lee la Biblia, pero no entienden absolutamente nada. ¿Por qué no entienden? Le voy a decir por qué no entienden. Porque el Espíritu Santo no mora en ustedes. El único que te quita la venda de los ojos, el único que hace que tú puedas entender la Biblia, es el Espíritu Santo. La tercera persona de la divinidad nos muestra, nos enseña la palabra de Dios. Qué hermoso es esto. Como conclusión, hermano, conclusión. Así que ya hemos hablado de cada una de las tres personas. Quiero decirle que hay mucho más que hablar. Pero si yo me pongo a hablar de cada una de las tres personas, hoy no acabamos.
agarramos meses, quizás años, hablando de las tres personas. Hemos hablado por encima, hermano. Lo que yo quiero que esté claro, hermano, que estas tres personas de la divinidad es un solo Dios. Solo es un solo Dios. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia donde nos muestra la Trinidad actuando los tres al mismo tiempo. Y vamos a ver Mateo, capítulo 3. Mateo 3, versículos 16 y 17. Jesús es bautizado. Y cuando él viene saliendo del río Jordán, cuando ya fue bautizado, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí estamos viendo las tres personas al mismo tiempo en la palabra. La Trinidad completa está ahí. Quiero terminar con algo. Quiero decirle, hermano, que Dios es uno. Solo hay un solo Dios. Él conforma la Trinidad. Dios conforma la Trinidad. Y debemos de creerlo, hermano. Es una verdad objetiva. Es un asunto de creer. Como les leí hace un rato, Marcos 12:29. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Solo hay un solo Dios. Quiero terminar con algo. Quiero que lleguemos a Apocalipsis 22. Vamos a Apocalipsis 22 y pongan atención, hermano. Todo aquel que me escucha hoy o otros días después, pongan atención lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Leímos ya que primera de Juan dice que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres, nada más tres. Dice Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Está hablando de la Biblia, no solamente del Apocalipsis, es de la Biblia completa. Dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. La Biblia dice que hay tres que dan testimonio en el cielo. Si usted añade a otro, 4, 5, hay religiones que tienen como 60 divinidades. Después que usted añade a otro, que sean 4 ya, dice la Biblia, y los leo nuevamente: Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si usted solamente tiene que adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nada más. No con colores. Aquí en Panamá le tienen el Cristo azul, verde, el morado, de diferentes colores. No. La Biblia, primera de Juan 5:7, dice que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente. Ahora, dice el versículo 19: si alguno quitare de la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nuevamente les digo lo mismo. Primera de Juan 3, 5:7 dice que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora dice: si alguno quitare, hay religiones que quitan. A veces adoran a Dios nada más, a veces adoran a Dios y al Espíritu Santo, a veces adoran a Dios y a Jesucristo, pero no adoran al Espíritu Santo. Cuando usted quita uno, dice la Biblia, entonces Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Tú quieres que Dios te quite del libro de la vida? No, ¿verdad? Tú quieres, tú amas a Dios, entonces adóralo en su bendita deidad, en su bendita Trinidad. Cada uno es la misma esencia,
Es la misma sustancia. Pero cada uno tiene, y ya se los expliqué, cada uno tiene su tarea con nosotros. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Espero, hermanos y amigos de todo el mundo, que esta palabra que se ha hablado hoy llegue a sus corazones. Yo se les pido a Dios que tomen muy, pero muy en serio la doctrina de la Trinidad. Muy, pero muy en serio. Vamos a tener un tiempo de oración. Allá donde ustedes están, incline su cabeza. Pídale a Dios misericordia. Pídale, ruégale misericordia por sus familiares. Si usted ya conoce a Jesús, ruegue misericordia por sus familiares, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo. Yo aquí ruego por cada uno de los que escuchan este mensaje. Cada uno de los que escuchan, yo ruego por cada uno de ustedes. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra, Padre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Padre, quiero pedirte por cada persona que está escuchando este mensaje. Si ya te conoce, te pido que le des más sabiduría, más inteligencia, más conocimiento en tu palabra, Señor. Padre, la doctrina de la Trinidad es poderosa. Es difícil de entenderla, pero tenemos que creerla. Tenemos que creerla. Tenemos que adorarte, Señor. Porque solo en el cielo tres dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, quiero pedirte por aquellos que no te conocen. Toca sus vidas, Señor. Te pido misericordia por cada una de las personas que no te conocen y hoy están escuchando este mensaje. Si ellos están ahí escuchándote, Señor, si ellos están escuchando tu palabra, no es en vano. Tú has puesto en sus corazones que escuchen esto para que sean transformados. Te alabamos, Padre. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima.